Estamos acá haciendo un balance de la positiva jornada y victoriosa que sostuvo la República Bolivariana de Venezuela durante el día lunes y martes en la Organización de Estados Americanos. Frente a las pretensiones de Luis Almagro, que sabemos está en una acción descarrilada frente a la institucionalidad y la legalidad de la organización, dirigida desde los centros de poder, dirigida desde Washington, con, ejecutores de esta política intervencionista que se pretende contra Venezuela. Un plan muy articulado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en contubernio con el secretario general de la organización, Luis Almagro, que como bien lo señaló ayer, brillante y dignamente, nuestro vicecanciller Samuel Moncada, en esa sesión que marcará historia de dignidad en las páginas de esa organización. Nunca antes en la historia de las organizaciones internacionales habíamos visto un comportamiento tan ilícito, desviado, arbitrario, parcializado. Realmente ha sido una situación inaudita e insólita el comportamiento que mantiene contra Venezuela, marcando agresiones contra nuestro país, articulando un plan de intervención, volviendo a esta organización a las páginas más oscuras en la historia de su existencia. Nosotros sabemos el plan que se estaba tratando de imponer a través de chantajes viles, a través de presiones, extorsiones. Vimos dos congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica amenazar groseramente, vulgarmente, bárbaramente a países miembros de esta organización, países hermanos, hay que decirlo, y nuestro reconocimiento infinito por la posición digna que, a pesar de estar sometido al chantaje vulgar del imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, se mantuvieron de pie, con la frente en alto, con la moral al frente, defendiendo la dignidad de sus países y defendiendo también la soberanía y la independencia de la patria grande. Nosotros queremos, primero que nada, señalar que en esta batalla tan importante nos inspiró la fuerza del pueblo venezolano que salió a las calles. Era impresionante. Nosotros veíamos esas multitudes, esa marea roja de dignidad, como llamaba el comandante Hugo Chávez, y eso nos inspiró a mantenernos, eso nos inspiró a batallar por la dignidad, por la soberanía de Venezuela. Ahí vimos a un pueblo, ese pueblo le habló al mundo, ese pueblo le habló al imperio, ese pueblo le habló a los poderosos y a las oligarquías de nuestra región que están en esta obsesión agresiva, inamistosa e inaceptable contra la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros agradecemos también a los movimientos populares, progresistas y de izquierda del mundo que han manifestado su solidaridad con nuestro país, con nuestro pueblo y que han defendido la soberanía de Venezuela. En nombre del presidente de la República, en nombre del pueblo de Venezuela, le damos las gracias. Le damos las gracias a esos movimientos que han expresado su solidaridad y han repudiado la vil actuación de este personaje que hoy ocupa la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Repudiamos, pero categóricamente, con mucha fuerza, como ya lo dije, las amenazas que desde los centros de poder estadounidenses se han desplegado contra países dignos de nuestra región. Nosotros ayer invocamos, además del artículo 1 de la Carta de la OEA, invocamos el artículo 20 de la Carta de esta organización, que expresamente prohíbe el ejercicio de coerción de un país miembro sobre otro para obtener ventajas, para obtener decisiones. Sabemos que las fuerzas que se desplegaron, contrarias a la legalidad, contrarias a la institucionalidad, contrarias a la integridad de los países, fue brutal. Lo sabemos, porque sabíamos de llamadas, sabíamos de presiones, sabíamos de chantaje y lo rechazamos. Y entre otras cosas, la ilegalidad de la convocatoria que se realizó ayer, porque es intrusiva, injerencista en la jurisdicción de un país miembro como es Venezuela. Además de eso, se estaba haciendo en el marco de una operación de chantaje y presión sin precedentes. Por eso la jornada de ayer marcó
una victoria para la diplomacia bolivariana de paz, también lo digo, sin precedentes. Dimos una batalla, defendimos a la patria, defendimos a la nación, dirigidos por el jefe de Estado, dirigidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Por otro lado, también queremos agradecer a esos países que se mantuvieron de pie, que no se doblegaron ante las espantosas y brutales presiones y chantajes que desde Washington se imponían. La acción que desplegó el Departamento de Estado para presionar y chantajear a los países, debe saberse, fue brutal. Lo que se vio públicamente fue apenas, digamos que, la forma más tímida de chantaje que sabemos que en privado se llevó a cabo de forma grotesca. Nosotros queremos agradecer a los países que mantienen una posición respetuosa de la soberanía de Venezuela, que mantienen una posición respetuosa de la autodeterminación del pueblo de Venezuela, que mantienen una posición respetuosa de la jurisdicción interna de nuestro país. Estamos hablando en un lenguaje del derecho internacional, estamos hablando en el lenguaje de las normas y principios que debe inspirar a la comunidad internacional en sus relaciones entre países. Estamos hablando del marco regulatorio que regula justamente la actuación de los gobiernos en el ámbito internacional y que ha sido vulnerado y violentado por un grupo de gobiernos minoritarios de nuestra región, tal como se expresó el día de ayer. Ya lo habíamos anunciado en la sesión del año pasado. No está aplicada o activada ninguna carta democrática contra Venezuela. Y el día de ayer, para que lo sepan, y lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, esas pretensiones de la oligarquía venezolana, de la ultraderecha venezolana, actuando como cipaya de los centros de poder estadounidenses y de los centros imperiales del mundo, no fueron acogidas, fueron derrotadas. Y por eso el presidente de la República ha dicho, ha sido una victoria contundente de la diplomacia bolivariana de paz. El jefe de Estado ayer llamó a un debate nacional, la Organización de Estados Americanos para el desarrollo de nuestros pueblos, para la garantía de paz de nuestros pueblos, para la garantía de estabilidad. Es un debate que está abierto y nosotros lo llevaremos a cada rincón de nuestro país y lo llevaremos también a todos los ámbitos regionales. Que se dé un debate. Nosotros lo expusimos ampliamente en la organización. La OEA fue creada en 1948 y desde entonces no ha podido mostrar un balance positivo de cuál ha sido su participación en cooperación, en diálogo genuino con los países de la región. Apenas con Petrocaribe, que fue creada hace 11 años, o con el ALBA o con la CELAC, nosotros tenemos resultados concretos de cómo debe ser la relación entre los países, en la construcción de la cooperación, en el forjamiento de la unión de la patria grande latinoamericana y caribeña. El expediente que muestra la OEA es un expediente de vergüenza, de apoyo a golpes de Estado, de respaldo a invasiones militares a países de nuestra región por parte de la potencia militar más salvaje que ha conocido la humanidad. Nosotros sabemos también que la OEA hace silencio cómplice de las violaciones masivas a los derechos humanos que se dan en nuestra región. Podríamos tener aquí una lista inmensa, inagotable, de las violaciones flagrantes al sistema interamericano, al sistema internacional en materia de derechos humanos, donde la Organización de Estados Americanos ha mantenido sencillamente un silencio. En el caso de Venezuela ha sido grosero su silencio frente al decreto del expresidente Barack Obama, considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a su política exterior. Ni hablar de su participación durante el golpe de Estado en el año 2002, y yo me refiero a su inacción. Es una vergüenza. Cuando comparamos lo que ha hecho la OEA con lo que ha hecho los mecanismos de integración, de unión, creados por nuestros gigantes, el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, el comandante Daniel Ortega, el presidente Rafael Correa, el gran jefe del sur, Evo Morales, y otros gigantes de nuestra región, nosotros podemos decir, y es por eso que el presidente ha llamado al debate, podemos preguntarnos, ¿qué sirve, para qué sirve la Organización de los Estados Americanos a los efectos del desarrollo de nuestros países, a los efectos del derecho a la paz, a los efectos del derecho al futuro, a los efectos del derecho al desarrollo de los pueblos? Y ese es un debate que tiene
absoluta pertinencia a los efectos de lo que hoy estamos viendo está ocurriendo contra Venezuela. Y nos referíamos a la ambientación en el año 1962, cuando Cuba fue excluida, como lo llamó el comandante Fidel Castro, por un cónclave inmoral. Bueno, ayer vimos una expresión minoritaria de ese cónclave inmoral, pretendiendo revivir esa historia trágica, terrible y oscura que ha marcado la acción de la Organización de los Estados Americanos. Es un instrumento diplomático al servicio de los Estados Unidos. Son empleados de las directrices intervencionistas del Departamento de Estado. Es una realidad y lo hemos demostrado. Y quien hace las veces de secretario general de esta organización no es más que un ejecutor, un brazo ejecutor, conjuntamente con otros gobiernos de la región, para ejecutar el plan de intervención contra nuestro país. Se impuso la sensatez de los países respetuosos de la legalidad, respetuosos del derecho internacional, pero también profundamente conscientes de que lo que está ocurriendo en Venezuela no es menos grave de lo que puede estar ocurriendo en otro de los países de nuestra región. Y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Nosotros aquí podríamos traer muchas escenas de violaciones a los derechos humanos. Nosotros aquí podríamos referir golpes de Estado recientes, muy recientes, como diríamos, un pan recién salido del horno. ¿Y qué ha hecho la Organización de los Estados Americanos? Nada, nada, absolutamente nada, solamente accionar concertadamente con las oligarquías venezolanas y los factores más violentos y ultraderechistas de nuestro país para derrocar al gobierno del presidente Maduro e imponer su modelo neoliberal en nuestra nación. Ayer el pueblo de Venezuela, su respuesta fue contundente. Ahí está la muestra, en las calles, el pueblo de pie defendiendo su soberanía, defendiendo su libertad y defendiendo su independencia. Nosotros desde Venezuela, en nombre del presidente de la República, nuevamente agradecemos a los países que acompañaron a nuestro país en esta histórica y extraordinaria jornada.